La dinámica es que ustedes puedan conversar con Alberto, que puedan hacerle unas preguntas y, bueno, Alberto, antes de empezar, te cedo la palabra para que puedas saludar al público. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Perdonen que haya llegado un poco tarde, pero salimos de allá a las 6:15, ¿no? Del Hotel Los Delfines, que queda en San Isidro. Todo eso me he demorado para llegar acá. Es un gusto compartir acá con ustedes y bueno, espero que tengamos un diálogo que sea ameno, que sea grato y que sea útil para ustedes. Yo propuse la dinámica de una entrevista colectiva, una entrevista abierta, donde podamos conversar, más que hacer un monólogo mío, tener una conversación sobre las preguntas que ustedes planteen. Voy a empezar con la que acaba de hacerme Jaime. ¿De dónde salen las historias? Las historias de la no ficción salen de la realidad, ¿no? En principio, uno hace crónicas sobre los mismos temas que aparecen en la prensa. Noticias relacionadas con conmemoraciones, con aniversarios de sucesos, con hechos que se presentan de la actualidad. En la prensa han aparecido varias historias en forma de noticias que luego se convirtieron en un relato emblemático del género. Por ejemplo, el caso de sangre que dio origen al libro A Sangre Fría apareció en una sección judicial de un periódico, en las páginas interiores. En este libro que encontré aquí puesto, hay una crónica mía sobre una señora en Colombia que sobrevivió a un volcán que hizo erupción. Tuvimos en Colombia un pueblo que se llamaba Armero. Ese pueblo tenía 23.000 habitantes y en el año 85 un volcán nevado hizo erupción y el volcán sepultó en una luz de lodo hirviente a todo el pueblo. Se salvaron algunas personas y una de las personas que se salvó fue la señora a la que yo le hice la crónica de este libro que aparece acá. A esa señora yo la conocí 15 años después de la tragedia, ¿no? Cuando ya vivía en otro lugar, porque el pueblo originalmente desapareció y no lo volvieron a levantar, lo dejaron convertido en camposanto, nadie quiso mudarse de nuevo a ese pueblo. Entonces yo encontré, no el rostro de la señora en la noticia, pero sí encontré la noticia de que se iba a conmemorar un nuevo aniversario de Armero y se iba a oficiar una misa campal, y entonces fui con la curiosidad de conocer el lugar donde 15 años atrás había muerto tanta gente y descubrí a esta señora que aparece allí. A veces los temas aparecen de manera casual en un momento en que uno no los está buscando. Uno de pronto va caminando por una calle o va viajando y de pronto escucha una voz que le llama la atención o de pronto ve algo que dispara en uno, activa ese ficón que está dormido dentro de uno, ¿no? A veces aparece en la sugerencia de un editor de prensa. A veces los editores de prensa le proponen a uno escribir sobre cierto tema. De modo que es una mixtura de cosas. Uno encuentra las historias de todas estas maneras que acabo de decir acá. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Joaquín Sabina, el cantautor español. En esa entrevista le preguntaban a Sabina qué se necesita para escribir una canción. Él dijo: tener sentido del humor, tener sentido de la métrica, tener armonía, tener talento literario, y remataba
su respuesta de la siguiente manera: y tener algo más que no sé qué coño es, pero es lo más importante. Yo me atrevería a decir que eso mismo pasa cuando uno escribe, ¿no? No todo en la escritura es susceptible de volver H2O agua. En la escritura también hay unas variables que se resisten digamos, a eso, a ser reducidas como una fórmula, ¿no? De hecho, quienes escriben con fórmula normalmente fracasan. Quienes siguen una tendencia que está en boga, una tendencia que está de moda, quienes escriben novelas de narco cuando han salido libros de narco exitosos, pensando que con eso van a sobresalir, generalmente escriben un libro olvidable, ¿no? Yo creo que hay que atreverse a tener naturalidad, personalidad, contar la historia que uno quiere contar, la que necesita contar. Hemingway decía: escribe sobre lo que conoces. Y a mí siempre me ha gustado esa frase: escribe sobre lo que conoces. Hay un montón de temas que llegaron a nosotros sin que los buscáramos, pero se quedaron ahí. Yo escribí sobre un boxeador colombiano que fue nuestro primer campeón mundial. Cuando yo tenía 9 años lo conocí. Entonces fue un personaje que marcó mi infancia. Ya adulto, este personaje que marcó mi infancia se había convertido en un personaje de lástima. Me pareció un gran tema porque tenía todos los conflictos de la condición humana, pero sobre todo era un personaje que estaba sedimentado en mi memoria como parte de mi infancia, como parte del paisaje que yo vi cuando era niño. Yo creo mucho en esos temas que uno, más que descubrir, lo que hace es reconocer, identificar y decir: ah, esto es algo que yo siempre he querido escribir. Bien, como lo planteó al inicio Alberto, la idea es que sea una entrevista colectiva, y entonces simplemente voy al primero que quiera hacer la pregunta y empezar, y pasar el micro. No sé quién del público quiere empezar. ¿Alguien? Aquí, te doy el micro y lo vamos pasando. Bueno, mi pregunta es breve, es de lo último que acaba de decir. Mencionaba conflictos de la condición humana. Quisiera que especifique eso, ¿a qué se refiere? Bueno, cuando uno va al cine, va a ver una película en la que va a encontrar problemas. Las historias que se cuentan en la literatura de ficción y en la de no ficción, las historias que se cuentan en el cine, son historias que nos muestran a seres humanos en problemas, ¿sí? Cualquier gran historia de la humanidad es la historia de un ser humano que tiene que enfrentarse a problemas. Tú vas a leer Crimen y Castigo, es la historia de un estudiante pobre que vive pensionado en una casa, que estudia con muchos problemas, que le debe dinero a la señora dueña de la pieza donde él vive, y un día decide matarla, ¿no? Entonces la mata, y mata también a otra señora que está ahí, y luego, hostigado por su propia conciencia, el peso de su conciencia, ¿no? Lo atormenta de tal manera que él empieza a tener como delirios de persecución, empieza a imaginarse que lo van a descubrir y que ya están cerrando el cerco sobre él, y es tan grande esa sensación que él termina confesando el crimen.
no vas a encontrar más problemas que ese, ¿no? Todas las historias que contamos en la ficción y en la no ficción son sobre conflictos. ¿Cuáles son los conflictos inherentes a la condición humana? Las enfermedades, las limitaciones económicas, las guerras, el desamor. Una película que enfoque el amor y empiece con un beso feliz, avance con un beso feliz, siga con un beso feliz y termine con un beso feliz, es una película espantosa. No nos interesa, ¿cierto? Inclusive me atrevería a decir que en este momento hay un montón de parejas por ahí en la vida, ya no en el cine, sino en la vida real, aburridos de que todo ande tan bien, ¿no? Yo tengo una amiga que me contó la forma en que su novio la dejó. Y yo le digo, bueno, tú estás brava con él, pero a mí me parece que el tipo es un artista, ¿no? Porque el tipo le dijo, mira, yo desde que estoy contigo he progresado, yo he sentido que tú has sido una gran compañera. Todo me va bien, todo me fluye. Contigo yo siento que estoy pisando un suelo firme. Desde que estoy contigo, las cosas que no me funcionaban me empezaron a funcionar. Eres una maravilla de mujer. Pero he descubierto que estoy en un momento de mi vida en que yo lo que quiero son problemas, ¿no? Yo quiero como estrellarme, quiero ver si me va mal, si como mierda, y contigo no voy a comer mierda nunca, ¿no? No sé, no eres tú, soy yo, tú sabes. A ver si, no sé, si de pronto terminamos estos momentos y pasa en las películas, pasa en TNT, pasa en todos lados, ¿no? Se nos muere la mamá, tienes un perrito al que quieres mucho, lo atropella un carro, tienes un niño que está estudiando en el colegio, te dice mentira, pierde el año, no te entrega las calificaciones, la vida está llena de problemas. Cuando uno cuenta historias, cuenta conflictos. Si tú te pones a leer los discursos que han dado en la Academia Sueca los escritores que se han ganado el Premio Nobel de Literatura, descubrirás que en todas esas piezas hay conflictos. Tomamos al azar una, la de José Saramago, por ejemplo. José Saramago empieza su discurso diciendo: el hombre al que más he amado en la vida no sabía leer. ¿Qué más conflicto que ese? Un hombre que no sabe leer. Ese hombre era mi abuelo. Entonces empieza a contar que el abuelo lo crió, que lo crió en el campo, que el abuelo era tan pobre que, bueno, el abuelo criaba cerdos. Él dice que cuando llegaba el invierno, el abuelo agarraba los cerdos de la porqueriza y los metía a la habitación. Y a veces lo cobijaban el cerdo con una manta, con una cobija para protegerlo del frío. Entonces Saramago dice: mi abuelo era un gran ser humano, era un maravilloso ser humano, pero eso no lo hacía por buena persona, eso lo hacía porque estaba protegiendo su inversión. No quería que los cerdos se murieran ateridos, que se murieran de frío, ¿no? Total, él sigue contando la historia del abuelo. Dice que el abuelo, a pesar de que era un analfabeta, un hombre que no tenía ninguna ilustración, se preocupó porque él, José Saramago, sí la tuviera. Que el abuelo le estimuló la inventiva, la imaginación, que el abuelo le alimentó la curiosidad intelectual. Todas esas cosas las empieza a decir, y de pronto en la mitad del discurso uno tiene la sensación como lector de que el abuelo está hablando a través de la boca del nieto que está recibiendo ese importante premio. Que en el fondo lo que José Saramago ha querido decir es: mi abuelo no supo leer, pero yo soy mi abuelo, yo estoy aquí porque mi abuelo hizo lo que hizo por mí. Es una belleza de discurso, pero para llegar hasta allá primero pasó por los conflictos. Un hombre descalzo que no tuvo ninguna oportunidad de ir a un colegio a estudiar. Llegamos al premio, al aplauso que le dan en la Academia Sueca, pero antes salimos del conflicto. Todas las historias que contamos son de conflicto. Si te voy a hablar de mi madre, conflicto. Mi mamá murió de cáncer en el páncreas. Mi mamá se casó con mi padre y mi padre no la valoró, no la quiso, la abandonó.
todas las historias son de conflictos. Entonces cuando escribimos, cuando narramos una historia en un cuento, en una novela, en una crónica, en un reportaje, vamos a contar conflictos. Eso. ¿Alguien más? Ahí ya puedes pasarle el micro, por favor. Gracias. Gracias. Hola, Alberto. Yo siempre he tenido una curiosidad. ¿Cómo dirías tú que encontraste tu voz? O sea, todos acá creo que coincidiremos en que una de las cosas que más te caracteriza es la voz que tienes al narrar, ¿no? Y quiero saber eso, ¿no? ¿De qué está compuesta esa voz, esas palabras que tú escoges para contar las cosas? ¿De dónde vienen? Yo hablo, pues, no sé, en términos geográficos, en términos de autores favoritos, de música, qué sé yo. Bueno, yo soy de una región de Colombia ubicada frente al Mar Caribe. Nací frente al Mar Caribe, nací en Barranquilla. Pero en realidad el Mar Caribe es una postal, menos en Barranquilla. En Barranquilla es una cloaca. Barranquilla siempre ha vivido de espaldas al mar, lo contaminó. El mar de Barranquilla es lo más horroroso que hay, ¿no? Es como sacar la vacinilla donde mea la abuelita y vaciarla en el suelo. Es un mar de mierda, literalmente. Pero hay toda la cosa del Caribe, ¿no? Como el ruido, la brisa, la vida de puertas hacia afuera, el chisme, la maledicencia. García Márquez decía que en Barranquilla no hay prestigio que dure 3 días, ¿no? O sea, cuando tú llegas a Barranquilla, el primer día todo el mundo se despide por atenderte y el tercer día te preguntan que cuándo te vas a ir. ¿Sí? Es una ciudad donde no se toman nada en serio. Te cuento algo. En los años más difíciles del narcotráfico en Colombia, hubo la necesidad de implementar una figura llamada jueces sin rostro. Era la única manera de combatir a los narcotraficantes sin correr el peligro de que ellos tomaran represalias, ¿no? Entonces los narcotraficantes eran llevados a tribunales donde el juez que los sentenciaba nunca ponía el rostro. Fue lo que permitió condenar a muchos narcotraficantes a finales de los años 80 y comienzos de los 90. Un día yo estaba haciendo una fila frente a la caja de un supermercado en Barranquilla, mi ciudad, porque iba a pagar unas hojas de afeitar, algo que había comprado. Delante de mí iba un señor circunspecto, un señor que claramente no era un ciudadano común y corriente, porque estaba vestido con mancornas, estaba vestido de manera muy elegante. Y entonces, cuando ya estábamos, él era el primero de la caja y yo el segundo, estábamos ahí listos para pagar. La muchacha, la cajera, lo miró, lo reconoció y le dijo: doctor Martínez, lo felicito, supe que lo nombraron juez sin rostro. Yo crecí en un lugar donde la imprudencia es una religión. La imprudencia, no hay un filtro entre lo que decimos y lo que pensamos, ¿no? Es como, somos pura víscera, pura espontaneidad, ¿no? Todo lo decimos. Si algo nos gusta, lo decimos. Si no nos gusta, también. Al mismo tiempo, la vida es musical, es muy lúdica, muy hedonista. Una vez, hablando con un poeta dominicano, porque yo digo que el Caribe es una patria cultural más importante que la patria política que nos tocó a todos en suerte. Me explico. Yo nací en Barranquilla, que es Colombia, y cuando voy a La Habana, que es Cuba, siento más afinidad con el habanero que con el bogotano, ¿sí? Porque los límites geográficos del Caribe están determinados por una geografía que nos hace muy parecidos, ¿no? La vida transcurre de puertas hacia afuera, la música es muy parecida, y cuando llego a Boyacá, todo el mundo se viste de gris, todo el mundo habla en susurros,
En el Caribe el que habla en susurros es como si es sospechoso. Siempre nos preguntamos por qué habrá bajado la voz, qué estará tramando, ¿no? Y hablando yo con el poeta dominicano Pedro Mir me decía, lo que nos une, lo que nos diferencia en el Caribe es la lengua. Y claro, es cierto. Tú vas a Kingston, que es Jamaica, y oyes hablar en inglés. Luego vas a Puerto Príncipe, que es Haití, y oyes hablar en francés o en creol. Después vas a Cartagena y oyes hablar en español. Entonces somos tres personas distintas, porque la lengua nos divide. Supuestamente los tres somos caribes, pero no nos reconocemos en lo que decimos debido a que tenemos esa barrera idiomática. Pero de pronto aparece una persona de Curazao y pone entre el jamaiquino, el haitiano y el colombiano del Caribe una mesa de fritos. Y todos corremos hacia la mesa y ahí empezamos a entendernos. Entonces surge lo que dice Magali García Ramis, la manteca que nos une. Lo que nos une en el Caribe es el amor por la grasa, por la manteca, por el aceite. Nos gustan las cosas que chorrean aceite, ¿me entiendes? Ustedes son todos finos, comiendo esas cosas que tienen ese toque gourmet japonés, todos elegantes. Así que a nosotros nos tocaron las vísceras del marrano. Nos tocó la asadura, nos tocó como si acabara de llegar el barco de África y les estuvieran dando la fritura que le daban a los pobres africanos después de azotarlos, ¿no? Entonces, es una vida. Yo decía, bueno, pero nos gusta el tambor, ¿sí? El tambor que nos pone alas en los pies. Hay una frase de Jean Girardot que dice: no dejes que tu cuerpo sea la primera sepultura de tu esqueleto, ¿sí? Nos gusta la fiesta, nos gusta el baile, nos gusta el ruido, nos gusta la comida grasosa, nos gusta el chisme, nos gusta la brisa, la maledicencia, la calle, la esquina. Entonces yo crecí oyendo todo eso y con la idea de que lo que yo quería contar era algo en lo que me reconociera. O sea, yo no quiero escribir una historia que sea una historia en la que no quepa lo que soy, ¿me entiendes? Donde no quepa mi entorno, mi paisaje. Me preguntan de dónde salió la voz. Salió de ahí, de que no quiero nutrirme solo de los libros, aunque me he nutrido de libros, he leído y leo y me encantan los libros, amo los libros, pero necesito encontrar en mi voz una prolongación de las voces que me alimentaron cuando yo era niño. ¿Sí? Ahí por favor, pasar el micro. Gracias. Hola Alberto, buenas noches. Quería preguntarte qué cosas tomas en cuenta para estructurar una crónica antes de escribirla. Bueno, muy bien, eso te lo voy a responder con un ejemplo. Te lo voy a responder partiendo de un ejemplo y luego aterrizo en el concepto. ¿Ese computador tiene internet? Sí. ¿Sí? Quisiera un favor tuyo, quisiera buscar allí buscar a un tipo que se llama William Pérez Medina. Y le damos imágenes. Voy a poner de pie. Bueno, vamos a poner esa. Bueno, esta foto que ven ustedes allí fue tomada el 2 de julio del año 2008. En esa foto aparecen dos personas. Una se llama Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt fue candidata presidencial en Colombia, tiene ciudadanía francesa porque su padre es francés, sus padres son colombianos, y ella nació en París.
en un momento en que su padre era agregado cultural en la Embajada de Colombia en Francia. Entonces ella nació en París, pero se la trajeron pequeña a Colombia y es colombiana. Bueno, ella fue secuestrada por las FARC, duró 6 años y medio en poder de esa guerrilla, la más antigua del mundo, duró 6 años y medio en la selva, ¿verdad? El 2 de julio del año 2008, repito, hubo un operativo militar que trajo a la libertad a Ingrid Betancourt, a 11 soldados que también estaban en poder de la guerrilla en la selva y a 3 ciudadanos de Estados Unidos. El 2 de julio yo vi la imagen, yo tengo una presentación, pero como ya venía tarde me dio pereza traer ese computador y bueno. Esa foto fue tomada en el aeropuerto militar de Catán, es el aeropuerto del ejército colombiano. En una rueda de prensa en la que Ingrid Betancourt y todas las personas liberadas le explicaron al país, eso fue minutos después de que los trajeran a Bogotá, después de haberlos liberado. Entonces, yo vi a Ingrid Betancourt y vi a todas las personas liberadas ese día y sentí una curiosidad de colombiano, no de periodista, una curiosidad de ciudadano colombiano que quiere ver qué pasó ahí, qué hay detrás de la noticia. Prendí el televisor y me puse a ver lo que decían el presidente, el ministro de Defensa y las personas liberadas. No había sucedido nada que me convenciera de que debía contar una historia, de que wow, aquí apareció la historia de mi vida. No había aparecido nada. Hasta un momento en que Ingrid Betancourt da un paso al frente y dice: yo no solo le quiero dar las gracias al gobierno de Colombia, porque gracias al ejército fui rescatada en la selva. No solo le quiero dar las gracias a la Unión Europea, porque la Unión Europea impidió que yo me borrara de las memorias de los colombianos, ya que siempre estaba preguntando por mí. No todos los secuestrados tienen la suerte de ser recordados. Hay muchos secuestrados que son olvidados y de ellos no se habla más. Yo tuve la suerte de que la Unión Europea preguntara por mí. Entonces le doy las gracias a la Unión Europea también. Pero mis gracias más grandes se las quiero dar a un soldado del ejército colombiano que contribuyó a que yo esté acá, porque yo no estaría acá si no fuera por él. Un soldado tan generoso que me ayudó a salir adelante en la selva porque yo me quise morir. Yo hice huelga de hambre varias veces y él impedía que yo me dejara morir de hambre. Tomaba una cucharita, con mucha generosidad me daba el arroz, me daba la sopa. Pero además, como ese soldado es enfermero, ese soldado varias veces me vacunó contra la leishmaniasis. De modo que si no fuera por él, yo no estaría acá. Mis gracias mayores son para él. Y en ese momento, este soldado salió de la parte de atrás. Yo tengo una presentación donde tengo las fotos que no salieron publicadas, donde el tipo está sin camisa, flaco, con un collar que tiene a Cristo por aquí colgado. Todo eso lo tengo yo. Entonces, yo vi a este personaje y enseguida sentí que se había activado ese fisgón que quiere asomarse para saber qué hay allí. ¿Qué vi? Este tipo es de la misma región donde yo soy, de la costa caribe de Colombia. Si Ingrid Betancourt llevaba 6 años y medio, pásmense, este llevaba 10 años y 4 meses. 10 años y 4 meses en la selva, en poder de la guerrilla. ¿Cómo cambia una vida si te toca permanecer 10 años y 4 meses? Además, encadenado a otro, porque él tenía una cadena que lo ataba a un compañero de desgracia. Entonces yo lo vi a él hablando y me dije, quisiera contar la historia de este soldado. Pero este es un mal momento para hacerlo, porque lo que creo yo es que este soldado necesita descansar. Que este soldado, después de haber estado 10 años y 4 meses pudriéndose en la manigua colombiana, lo que necesita es olvidarse
de este país de mierda que permitió que esa atrocidad pasara. Y más bien yo lo que debería es esperar que pase un tiempo para buscarlo, porque buscarlo ahora no sería humano, me dije yo, ¿no? Pero al otro día, para mi sorpresa, el tipo apareció en la primera página de todos los periódicos. Lo agarró un periodista muy influyente de allá que se llama Yamid Amat. Le dedicó un programa de televisión de 1 hora. Salió por todos lados. Y yo no me desmoralicé por el hecho de haberlo visto en tantas partes, porque me dije, si yo voy, cuando pase un año, voy a encontrar a un tipo que tiene una perspectiva que le permite hacer una comparación entre los 10 años que pasó en la selva y este último año que ha pasado en libertad. Al año lo fui a buscar, exactamente al año lo fui a buscar. Vivía en un cantón militar porque todos los liberados de la Operación Jaque enfrentaban el temor de que la guerrilla, en represalia por ese golpe militar que se los arrebató a ellos de donde los tenían secuestrados, los matara, ¿no? Entonces yo fui al cantón militar y me reuní con él. Pongan atención. En el primer encuentro, el tipo me hablaba a punta de monosílabos. Yo no le mencioné la palabra guerrilla, ni la palabra FARC, ni la palabra cautiverio, ni la palabra selva. Yo fui con la idea de dejar que la historia fluyera según su necesidad emocional, según su... Si estaba preparado y quería hablar de algo, que me hablara de eso, sino que no me hablara, ¿verdad? El caso es que en ese primer encuentro las cosas no fluyeron. Pero ojo, yo no pregunté nada. Hubo un segundo encuentro en la misma tónica. Lo único nuevo fue que el tipo me preguntó si yo tenía muchas canciones vallenatas, que a él le gustaba el vallenato y quería saber si yo le podía regalar música mía de la que se grabó durante los 10 años que él estuvo en la selva. ¿Será que me regalas música? Digo, listo, la próxima vez te traigo música. La tercera vez le llevé música. Me dijo, ¿tú juegas billar? Le dije, hace muchos años no juego, pero juguemos a ver qué pasa. Jugamos billar, pero jugábamos en silencio, ¿no? Era el juego billar más triste que he jugado en mi vida. Empezamos a jugar, no se reía, el tipo más serio que un cerrojo, que un candado, ¿no? Serio, totalmente serio. Cuando terminamos ese tercer encuentro, yo le dije, quisiera conocer a tu mamá. Y él me respondió, para conocer a mi mamá, te toca ir a La Guajira, en límites con Venezuela, con Maracaibo. Entonces tomé un avión y me fui para La Guajira. Como me estaba gastando un dinero en hotel, en avión, pues no podía llegar donde la señora a esperar que le diera la gana de hablar. A la señora sí le llegué con preguntas. Pero además la señora era habladora. Entonces la invité a almorzar. Fuimos a un restaurante a comer arroz de camarones. Grasoso. Como ya les dije, allá a nosotros nos gusta la grasa, ¿no? En un restaurante que debería llamarse Grasas a la Vida porque era supremamente grasoso. Entonces empezamos a comer y le digo, doña Carmen, ella se llama Carmen Medina, doña Carmen, para usted, ¿qué fue lo peor de la experiencia esta? Me dijo, para mí lo peor fue esto que estamos haciendo aquí tú y yo. No entiendo, doña Carmen. Sí, comer, pero no entiendo. No, es que mira, cuando a mi hijo se lo llevaron, yo no quería comer, porque siempre que me sentaba a la mesa, tenía la sensación de que yo era una mala madre. Sentía mucha culpabilidad, porque me preguntaba, ¿será justo que yo me coma este tremendo plato sin saber si mi hijo allá en la selva ha comido? Entonces lo dejaba, no comía. Cuando esa situación siguió repitiéndose, los otros hijos se le enojaron y le dijeron, tienes que comer, también te queremos nosotros con vida. La señora empezó a comer, pero para conjurar ese demonio de la culpa, dejaba cada noche un plato adicional sobre la mesa. Un plato que lo ponía ahí como si alguien fuera a llegar. Cuando los hijos le preguntaban, madre, ¿y este de quién es? Ella decía, el de William, y que no se lo coma nadie,
Él va a venir, su espíritu a medianoche abandona el cuerpo y viene a comerse esto. Así pasó casi 10 años, porque no empezó a aplicar el truco desde el día 1, pero sí muy temprano, y así pasó 10 años, y con ese truco supersticioso pudo conjurar el demonio de la culpa. Luego le digo, doña Carmen, ¿usted en algún momento se imaginó que volvería a ver a William vivo? Y me dijo, me tocaba imaginar que lo vería con vida, porque soy la mamá, y a las mamás siempre nos corresponde pensar así. Yo pensaba que lo iba a volver a ver vivo. ¿Y alguna vez se imaginó cómo sería el reencuentro con él? Me dijo, sí, y me lo imaginé con comida. Yo me imaginaba que el día que nos encontráramos, él aparecía muerto de hambre. Yo le preguntaba qué quería comer, se lo cocinaba, se lo servía en un plato, me sentaba frente a él para ver cómo se lo comía, y una vez que se lo hubiera comido, entonces yo quería morirme de un infarto, porque ya había cumplido todo lo que mi sueño de volverlo a ver. Y en ese momento empezó como a lagrimear. Luego me llevó al colegio donde estudió William, me sacó las fotos personales de William, o sea, su álbum familiar. Me mostró las cartas que William mandaba desde la selva, las pruebas de supervivencia. Todas las cartas las mandaba en forma de versos, en forma de coplas. Entonces yo vuelvo a Bogotá con esa información, y por primera vez le pongo a William una cita fuera del cantón militar donde vivía. Me lo llevé para un restaurante. Fuimos al restaurante, empezamos a comer, y le digo, William, ¿tu madre y tú han hablado alguna vez de tus muchos años en la selva? Me dijo, no, es un tema vetado entre mi mamá y yo. Supongo que a ella le da vergüenza o lástima hablarme de eso, y a mí también me da dolor incomodarla, mortificarla, hablándole de algo que más bien queremos dejar atrás. Nunca hemos hablado de ese tema. Y le digo, ¿tú en la selva imaginabas que ibas a salir con vida? Me dijo, sí. ¿Te imaginaste alguna vez la escena? Me dijo, sí. ¿Cómo te la imaginaste? Con la comida de mi mamá. Me imaginé llegando a una casa y que hubiera comida de mi mamá. En la crónica, cuando salió en la revista, publicamos el primer plato de comida, porque la noche que él llegó, esa noche de la operación Jaque, alguien tomó muchas fotos del momento en que se sentaron a comer. Él necesitó 20 días para aprender a comer, porque al principio, cuando recuperó la libertad, vomitaba todo lo que comía. ¿Cierto? Cuando estábamos comiendo en el restaurante, hubo un momento en que yo vi que la imagen de él conmigo estaba reflejada en un tremendo espejo que teníamos al frente. Había un gran espejo frente a nosotros. Entonces se me ocurrió, miren, esa crónica está aquí, en este libro, en La Eterna Parranda, ¿sí? Hay un momento en que veo que la imagen de él conmigo está reflejada en el espejo. Entonces se me ocurre preguntarle si cuando él estaba en poder de las FARC alguna vez se vio al espejo, si alguna vez miró su rostro en un espejo. Entonces me dijo que sí, que él calcula que habían pasado como 8 meses cuando pudo verse al espejo. Y fue de la siguiente manera. El mono Jojoy, que era un guerrillero terrible, despiadado, llegó una mañana con espejitos de bolsillo y los repartió entre todas las personas que estaban en cautiverio. Él tomó su pequeño espejo de bolsillo, ¿sí? Y se miró al espejo. Y entonces cuando se miró al espejo, tuvo una sensación terrible, al mismo tiempo jubilosa y al mismo tiempo dolorosa. Se vio tan parecido a Edward. Edward es el hermano que le sigue. Y se parecen tanto que la gente los confundía. Cuando él se ve al espejo, se ve muy parecido a Edward. Y le dio sentimiento estar viendo al hermano después de tanto tiempo. Y empezó a llorar porque estaba viendo a Edward. Y a partir de ese día, todos los días se miraba al espejo para ver a Edward. Toda la crónica, para redondear la respuesta, cuando yo tengo el trabajo de campo, que tengo todas estas piezas, yo me empiezo a preguntar, ¿cómo cuento esta historia?
La historia de William está contada toda de la misma manera. La primera escena es hablar de la comida a través del espejo, de lo que me contó la mamá. La segunda es hablar de ese intercambio con el hermano en el espejito pequeño. Y lo último es porque estábamos en el sitio donde él estudiaba medicina. Él, cuando fue liberado, se puso a estudiar medicina y había en la pared un gran reloj. Entonces le pregunté si ese reloj daba la hora del mismo modo en que el reloj de la selva cuando él estaba cautivo. Entonces me empezó a hablar de la diferencia en la forma de avanzar las agujas del reloj cuando uno está secuestrado y cuando uno está libre. Toda la crónica está armada de ese modo. Antes de sentarme a escribir, hay una fase de pensar la historia, de planearla. Yo hago un mapa de la historia, hago un croquis, ¿sí? Me digo, en esta primera escena cuento tal cosa, en esta segunda esto y remato por acá. Me gusta pensar la historia, ¿sí? Y si me regalaron un café negro sería maravilloso. Atrás, por favor, pasar el micro. Hola, Alberto. Tocayo. Y bueno, quisiera hacerte una pregunta, luego de que has desarrollado todos estos temas. ¿Cuándo crees que se acabó la historia? ¿En qué momento le pones el punto final y dices, no hay más que contar? Normalmente eso ocurre cuando siento que estoy oyendo lo que ya he oído. Cuando siento que los cuentos que me dice la gente, ya los he oído antes, ¿no? Borges tenía una butade para hablar de... Borges decía que los libros hay que escribirlos Borges decía que los libros hay que publicarlos para no pasarse la vida corrigiéndolos. Yo creería que las crónicas hay que publicarlas para no pasarse la vida investigándolas, ¿no? Porque si uno se pone a investigar y no publica nunca, pues entonces hay que publicar de alguna manera, ¿no? Hay que... yo creo mucho en el valor de la reportería, en el valor de la investigación. Hola, Alberto. Sí, Alberto. Bueno, quería saber, Alberto, quería saber, yo sé que tú tienes una gran predilección por la gente del pueblo, ¿no? Cuando haces tus crónicas, como Wiki, ¿no? O Quilpa Melé, pero por lo mismo también tienes una gran admiración por los deportistas y le has dedicado todo un libro, El oro y la oscuridad, a Quilpa Melé, que es el primer mundial de box que ha tenido Colombia. Pero ahora justamente me da la curiosidad que están ustedes en una efervescencia Colombia del deporte, ¿no? Y están saliendo campeones mundiales, olímpicos, ¿no? Acá la saltadora de triple, o Mariana Pajón en bicicross. Yo quería saber, ¿te interesa algún otro personaje del deporte colombiano hacerle un libro, así como hiciste? Gracias. Bueno, fíjate que el deporte es un laboratorio. El deporte es como una versión sudorosa del diván de Freud, ¿no? En el deporte, si uno aguza el ojo para mirar a los protagonistas del deporte, uno ve toda la fauna humana: el pedante, el bocón, el desafiante, el creído, el esforzado, el creativo, el ágil, el torpe. Todo está en el deporte, ¿no? Yo siempre me asomo a los coliseos deportivos con la esperanza de descubrir algo nuevo sobre el ser humano, y a menudo encuentro en esos personajes algo de lo que yo soy. Ellos tienen algo de lo que yo soy, ¿sí? No es una butada. Yo creo que todas las personas que uno conoce tienen algo de uno, ¿no? Los futbolistas, lo que pasa es que hay unos deportes que tienen más, tienen un filón mayor para uno agarrarse, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta un deporte que aquí en Perú no gusta, que es el béisbol, ¿sí? Pongamos ahí, por favor, a Babe Ruth. Escribe Babe Ruth. Ruth como si fuera el nombre de mujer, Babe Ruth.
Vale, con B. Bueno, ahí imágenes. Miren, el ícono más grande del béisbol en Estados Unidos era Babe Ruth. Babe Ruth, gordito, contrahecho. A mí me gusta mucho el béisbol. El béisbol es un deporte eminentemente caribe, porque en un mundo que cada vez busca atletas más guapos, atléticos, el béisbol sigue dando la oportunidad al gordito, ¿me entiendes? Al gordito, al vuelto mierda, al contrahecho. En el béisbol, además, el ritmo es muy parecido al de nosotros en el Caribe, ¿no? El tipo se agarra una hueva, se la rasca mientras se mastica un chicle, viene al home play, se pega con el bate en el talón 2 veces para sacudir la tierra, masca chicle, otra vez se rasca el huevo y otra vez se aparta y dice time, time, todo el mundo se para, luego mete un batazo, llega a primera, se queda ahí estacionado, tiene que esperar que venga otro hombre y batee. O sea, son los tiempos del Caribe. A nosotros no nos gusta la vida industriosa, apurada, ¿me entiendes? A nosotros nos gusta que nos dejen estar en la hamaca un ratico, en la hamaca, en la mecedora, y el béisbol es muy parecido a eso, ¿no? En el béisbol las emociones son de momento, el béisbol no es una máquina que produce emociones que lo atropellan a uno, como en el fútbol, donde en 30 segundos tú puedes ver una jugada de gol en los 2 arcos. En el béisbol no, en el béisbol es la emoción es más pausada, ¿no? Bueno, Babe Ruth fue durante muchos años el máximo jonronero de la historia de las Grandes Ligas. Era un hombre arrogante, ojo, arrogante, creído y alcohólico. En 1927 tuvo una de sus mejores temporadas. Y entonces, cuando quedó campeón mundial con los Yankees de Nueva York, un periodista se le apareció al frente con un micrófono y le dijo: ¿a usted no le da vergüenza pertenecer a un país donde un beisbolista como usted gana más que el presidente de la República? Y él le contestó: bueno, pero tendrá usted que admitir que he tenido un mejor año que él, ¿no? Si tú oyes hablar a los deportistas, si tú los acompañas en su camerino, si tú te metes en su casa, vas a conocer mucho sobre la condición humana, no solo sobre el deporte. Albert Camus decía que lo que más sabía de moral lo había aprendido en una cancha de fútbol, ¿no? A mí me encanta fisgonear la vida de los deportistas, porque además son los únicos que dicen la verdad. Los políticos todos son mentirosos, ¿no? Los únicos, miren, nosotros estamos tan jodidos en nuestros países que la única posibilidad de producir héroes es a través del deporte, porque en la vida política jamás vamos a producir un héroe, ¿sí? Son personas. El deportista es sincero con la derrota. Casi todo el mundo maquilla la derrota, ¿no? Casi todo el mundo miente cuando pierde. Los cazadores que salen por ahí a cazar se reúnen a hablar y todos tienen un discurso fantasioso. El Don Juan conquistador siempre dice mentiras. El político dice mentiras. El boxeador dice: perdí, me ganó, fue mejor que yo. Me gusta esa desnudez que hay en la voz de los atletas, me encanta. Amo los deportistas, ¿sí? Sus historias. Yo citaba hace 2 días una frase de Larry Holmes. Pongamos por favor a Larry Holmes. Larry Holmes. Holmes se escribe. Ese. Y pongámosle imágenes. Miren, Joyce Carol Oates, gran escritora de Estados Unidos, le hizo una entrevista a Larry Holmes. Y Larry Holmes en esa entrevista le dijo lo siguiente: es muy duro ser negro. ¿Tú has sido negro alguna vez? Yo fui negro, pero eso fue antes, cuando era pobre. Si uno se pone a oír a los deportistas, a los futbolistas, a los beisbolistas, incluso a los jugadores de golf, que me parece lo más aburrido que hay. O sea,
el golf es tan divertido como una hernia, pero si yo me acercara a convivir con golfistas, de pronto encontraría algo que me haga cambiar de idea y encontrar que no son tan aburridos como yo creo, ¿no? Yo creo que el deporte tiene eso. ¿Dónde está el amigo que me hizo la pregunta? Se fue, parece. Gianmarco, sí. Bueno, ok, ¿quién sigue? Hola Alberto, mi pregunta es doble. Por un lado, cada vez es más la gente que va a escuchar a los cronistas y menos la gente que va a escuchar a los escritores de ficción. Cada vez la gente se acerca más a la crónica y hay un boom en Latinoamérica. ¿De dónde? ¿De Venezuela? De Venezuela. Concha, vale, me pareciste venezolano por el acento, vale. Claro, vale. Llega la cafetería y échale bola, pana. Por un lado de eso, por un lado, ¿qué juicio puede emitir al respecto? Y por el otro, siendo caribeños, en el béisbol hay una manera de jugar Caribe. Sí. En las crónicas hay una manera de escribir Caribe. ¿Y cómo es esa manera? Gracias. Bueno, el Caribe, yo lo decía ahorita, el Caribe es un territorio de encuentro, ¿no? En el Caribe se encuentra lo que parecía que no podía encontrarse. En el Caribe tú puedes juntar la salsa curry con el mondongo, el bofe del cerdo con la salsa tártara, la maraca con el violín, el negro con el blanco con el chino. En el Caribe comenzó todo, ¿no? El Caribe es un espacio de encuentro. El tambor con la mandolina, el chino con el de Nueva Guinea, todo eso se junta en el Caribe. Ahí comenzó ese encuentro, ¿no? de las Américas. Cristóbal Colón llegó a República Dominicana, ¿no? A la isla la española. Sí hay una manera de narrar Caribe, somos muy sensoriales y muy hedonistas, ¿sí? Vuelvo al tema de Pedro Mir. Pedro Mir me contó, el poeta dominicano, que un día iba caminando por el desierto de Arizona, en Estados Unidos, y de pronto vio a un indiecito mexicano en cuclillas, pero lo vio en una postal que le dieron, ¿no? Llegó a un sitio, a un restaurante, y le regalaron una postal. Y en la postal aparecía un indiecito mexicano en cuclillas, cubierto por un sombrero de charro. Y Pedro Mir dijo, debajo del sombrero, ese indiecito lleva 5 siglos llorando. Está cubierto con el sombrero porque está llorando. Los indígenas son tristes. En cambio el negro, que posiblemente sufrió más palo que el indio, no llora, pero es porque le dejaron el tambor, ¿no? Cierto, el negro nunca aceptaría, si al negro lo hubieran metido debajo de ese sombrero de charro, se revela 200 años antes, ¿sí? No hubiera aceptado dejarse meter debajo de un sombrero, que le taparas el rostro, que le taparas los hombros, no hubiera aceptado eso, ¿cierto? Yo sí creo que hay una manera de narrar Caribe, tiene que ver con todo esto que estoy diciendo acá, ¿no? Como con una cierta arbitrariedad, con una cierta desmesura, es el territorio de la hipérbole, ¿no? de la exageración. Yo cuento en una crónica que tengo acá, de un día que vi 2 niños peleando en La Guajira, costa caribe colombiana, y uno le dijo al otro, te voy a dar una patada tan fuerte que vas a pasar hambre en el aire. Me parece fabuloso, me parece una obra maestra del insulto, ¿me entiendes? ¿Sí? Fíjate, en Colombia hay una gran crisis de confianza en el prójimo. Dar papaya se dice en Colombia a ofrecerse como blanco fácil para que lo esquilmen a uno, ¿no? Si tú sales a la calle con un teléfono celular y lo sacas en la calle y empiezas a hablar, te lo roban, cuando llegas a la casa tu madre te dice, pero ¿por qué diste papaya? O sea, el culpable no es el que te roba, sino uno por dar papaya. Tenemos ese en todo el país. Por eso decimos en Colombia que los 10 mandamientos bíblicos quedaron incompletos, faltó uno, y es el 11, no dar papaya. ¿Cierto? Bueno, resulta que en ese país donde cuesta mucho creer en el prójimo, porque hay una crisis de valores, de confianza, uno llega a una fritanga pública en la costa caribe y come fritos, te atragantas, de pie, le dices a la señora que te dé una arepa de huevo y te la da,
que te dé dos buñuelos de frijol, te los comes, que te dé una chicha de maíz, te la comes, y hay 20 personas, al igual que tú, todas pidiendo de esa manera, y la fritanguera es una sola. Cada vez que alguien termina de comer, la fritanguera le pregunta, ¿usted qué pidió? Y él recita de memoria lo que pidió. Pedí 3 buñuelos, 2 caribañolas, una empanada y una papa rellena. Y la señora le dice, me debe tanto. Y nadie hace trampa. Nadie hace, pero en el Caribe, eso no pasa en todo el país. El Caribe es eso también. ¿Sí? Entonces sí hay una manera de contar Caribe, yo creo, que es como muy sensorial y como muy llena de música, ¿no? Como muy... eso. La primera parte, me parece a mí que... Yo te confieso con toda franqueza que el tema de la crónica como mirarlo así como si fuera algo heroico, como, ay, aquí están estos genios que hacen crónica, a mí me sabe un poquito a cacho ya también, ¿no? Porque me parece que se está exagerando, que es como, es una desmesura inapropiada, me parece, ¿no? ¿Este es mi café? Sí, claro. Tiene azúcar. Gracias. ¿Tiene azúcar? Bueno, gracias. Hola Alberto, quería preguntarte si las historias que tú has publicado en los libros han sido historias por encargo de tus editores o han sido historias que han salido de ti, de tu iniciativa. Hay de todo, sí, hay encargos. Por ejemplo, hay encargos. Me encargaron escribir sobre una unidad de la fiscalía que hace levantamientos de cadáveres, pasarme una noche con funcionarios judiciales que tienen que hacer levantamientos de cadáveres en las calles cuando matan a alguien. Eso a mí no se me había ocurrido, entonces fui y lo hice. Hay un montón de historias que los editores me propusieron y hay otras que propuse yo. ¿Y cuáles son las que más disfrutaste? Yo acepto la del editor cuando tengo química con el tema. A veces el editor me propone algo, un editor me llama, mira, me gustaría que escribiera sobre tal cosa, y le digo, no puedo, no me interesa, o no siento que eso pueda funcionar. Y también ha pasado que yo le proponga al editor y me diga, no, gracias, no me interesa, también ha pasado. Es encontrar un tema que es muy raro que pase, pero sí ha pasado. Normalmente no pasa ninguna de las dos situaciones que le conté, porque el editor me conoce tanto que me pide solo temas que sabe que me apasionan, y lo mismo me pasa a mí con él y su revista, ¿no? Eso. ¿Quién más? Jovencita Subirana. A ver, mientras hablabas de la naturaleza humana me quedé pensando en una cosa que siempre partimos cuando contamos una historia, sea una crónica, sea un reportaje, incluso una nota informativa, siempre partimos de un conflicto. Y hace mucho tiempo una amiga que no es periodista me decía, ustedes los periodistas solamente saben contar historias tristes. Si encuentran una historia feliz, no saben contarla. Y yo me quedé pensando en eso y lo acabo de recordar ahorita. De verdad es tan difícil contar una historia feliz, o sea, no sé si feliz es la palabra, contar una historia que tenga poco conflicto o contar algo que nos pueda hacer realmente felices. O sea, por ejemplo, una de las mejores cosas que a mí me pasó en la vida es ir a un concierto de Patti Smith. ¿De quién? De Patti Smith. Y nunca he podido escribirlo. No puedo, estaba tan feliz que no puedo escribirlo. Bueno, yo creo que puede haber una historia. Yo he leído historias felices, ¿no? Yo escribí una, por ejemplo, de los conflictos son tan juguetones que no... hay una crónica mía que es una cosa rara porque ni remotamente podríamos decir que sea la mejor historia que he escrito, ni remotamente, pero estoy seguro, me la tradujeron al griego incluso, ¿sí? Y estoy seguro que no sé qué diablos tiene esa historia, que es como viral, que a la gente le gusta. Se llama La niña más odiosa del mundo. Una niña que me hacía la vida imposible cuando yo también era niño. Me jalaba los dedos de los pies. Si estaba durmiendo me jalaba por el pelo y se iba corriendo. Si estaba jugando ajedrez me desordenaba la ficha. Me hacía la vida imposible. Como ven, no son conflictos
grave, no es que la niña me está... no es que la niña asesinó a mi abuela, no es que la niña se alió con paramilitares y cometió una masacre, no, son conflictos, los conflictos de un niño, ¿ya? Yo dejo de ver a esa niña cuando yo tenía más o menos 10 años y ella 8, y me la encuentro 20 años después cuando ya yo era adulto, y llego a la casa de mi abuelo a visitarlo en unas vacaciones, y ahí encuentro a la niña de antes convertida en una señoritona bastante bella, entre otras cosas, y mi abuelo me pregunta, ¿tú te acuerdas de ella? Y yo le digo, claro, ella es Socorrito Pino. Y luego mi abuelo le pregunta a ella si se acuerda de mí, y ella responde, pero ¿cómo me voy a olvidar de él, señor Albertico, si fue mi primer novio? Yo no tenía ni idea de que habíamos sido novios. No tenía ni la menor idea. Y me escriben, una vez me escribió una mujer de México diciéndome, estoy casada con un hombre porque yo fui su Socorrito Pino, ¿no? la niña de mi relato, ¿no? Yo fui la Socorrito Pino de mi marido. Siempre tiene que haber conflictos, así sean conflictos. Mira, Shakira, la cantante colombiana, fue expulsada del coro del colegio porque desentonaba. Un amigo mío dice que si llegara hoy al coro la volvería a expulsar. Un amigo mío. Perverso que es el condenado ese. García Márquez envió su primera novela llamada La hojarasca a la editorial Losada de Buenos Aires. La respuesta del editor le recomendaba que buscara urgentemente un puesto diplomático o un puesto en una agencia de aduanas porque para escribir definitivamente no servía. Si tú te acercas a la historia de un mecánico, de un constructor de barcos, de un escritor, de un médico, vas a encontrar la historia de alguien que ha tenido que sobreponerse a las adversidades que se le han aparecido en el camino, ¿no? Si tú cuentas una historia y no encuentras conflictos, prácticamente no encuentras historia. Fíjate, cuando yo escribí la historia de Pambelé, publiqué un adelanto en la revista Soho, donde yo llevo años colaborando, y a la revista le fue tan bien que tuvieron que reimprimir. Eso era muy raro que reimprimieran revistas. La reimprimieron 4 veces en el mes de diciembre. Entonces al año siguiente, el editor de la revista, Pambelé ya ni sonaba en Colombia, nadie hablaba de Pambelé. El editor me dijo, Alberto, si el año pasado con Pambelé me tocó reimprimir 3 veces la revista, ¿por qué no contamos ahora la historia del Pío Valderrama? Pero yo no podía, porque yo andaba comprometido con mucho trabajo y se la encargó a otro escritor, un escritor que es muy bueno. Entonces Daniel de una triplicó el tiraje de la revista y allá quedaron todas, no se vendió la revista. No fue que el escritor hiciera mal la tarea, es que el Pibe Valderrama ha tenido una historia supremamente feliz, ¿me entiendes? De hecho, el Pibe Valderrama cuando lo entrevistan siempre sale con el pulgar arriba diciendo todo bien, todo bacán. Entonces, marica, todo bien, no le ha pasado nada, güey, no le ha pasado nada. Puta, nadie jodido, ¿me entiendes? Mira, tú me puedes discutir a mí quién es el mejor futbolista entre Maradona y Messi. Yo pienso que Maradona, yo. Pero el 90% de la gente piensa que Messi porque es el que juega hoy en día. Listo, tú puedes discutir quién es el mejor futbolista. Puedes decir uno o puedes decir otro. Pero si preguntas quién es más personaje, Maradona, hombre, de aquí a la luna. Está loco, le ha pasado de todo, ha olido, ha bebido, ha pichado, ha tenido hijos extramaritales, ha sido un loco de mierda, ¿me entiendes? Le dio un infarto, ha estado a punto de morir, fue expulsado de un mundial, se pinta el pelo de rojo, ha sido gordo, ha sido flaco, ha sido chueco, no hay punto de comparación, es más personaje Maradona. En el caso de Pelé, igual, Pelé es aburridísimo. Puta, el único negro aburrido del planeta. ¿Cómo puede ser negro y aburrido? O sea, yo nunca había visto un negro tan aburrido, Mastercard, oh my God, de todo mundo. Y una corbata siempre impecable. ¿Qué hijo de puta tipo tan aburrido? Aburridísimo, marica. Aburridísimo. Pero eso que le dicen a uno, que uno porque escribe sobre cosas
tristes son los primeros que salen a buscar la cosa morbosa para enterarse, ¿no? Sí. Muy bien, Alberto. Es probable que, por haber llegado tarde, es probable que tú ya hayas dicho lo que seguramente yo te voy a preguntar. ¿Qué tanto de ficción hay en la crónica? Pienso, por ejemplo, en la fotografía de Cortázar en Lima en 1973, en la catedral, en la esquina, con Marta Hildebrand, con José Miguel Oviedo, después en el Estadio Nacional viendo un match de box. Y las fotos son autoelocuentes porque Cortázar está mirando con cierta compasión lo que está viendo, ¿no? ¿Alguien de esta época podría recrear esa escena? Tiene que inventar, definitivamente. Bueno, cuando murió Mohamed Ali, que fue hace poco, hace poquito más de un mes y quizá menos de 2, empezó la barahunda mediática para celebrar a Mohamed Ali. El atleta más intrigante que yo he conocido desde que tengo vida. Mohamed Ali decía: soy el más grande, soy el mejor, soy el más guapo, no hay nadie ni nada como yo. Mohamed Ali decía que la gente, mire esta frase tan inteligente: la gente no soporta a los charlatanes, pero siempre los escucha. Entonces el tipo hizo de la charlatanería un estilo de vida. Mohamed Ali es el único ciudadano de Estados Unidos que no prestó el servicio militar sin tener ninguna inhabilidad física. En Estados Unidos hasta los hijos de los presidentes prestan el servicio militar. Él no lo prestó. Él dijo: yo no me voy a poner el uniforme militar de un país que escupe sobre mi raza. Yo no voy a ir a Vietnam a matar vietnamitas que no me han hecho nada. Yo no me reconozco en el himno de un país que humilla a mi madre y a mi padre. Yo no voy a ser militar. No prestó el servicio militar. Estuvo preso, le quitaron el título mundial. O sea, era un tipo que le dio a su oficio de pobre, que es el boxeo, una dimensión política inesperada. Mohamed Ali, como decía el poeta Leroy Jones, fue negro de otra manera. O sea, no quiso ser un blanco honorario, porque cuando el negro sobresalía, entonces el sistema se apropiaba de él y era como si se volviera un blanco honorario, ¿no? Era un negro, pero ya era un negro con vida de blanco. Mohamed Ali siguió siendo negro hasta el último día de su vida, orgulloso de su raza, con un sentido de pertenencia racial muy particular, y un hombre con una inteligencia realmente maravillosa. Mira esta historia, una historia que yo la leí llorando, que yo no la conocía, y tanto que he leído sobre Ali, ¿no? Y además he escrito sobre él. Hannah Ali es una hija extramarital que él tuvo. Él tuvo una hija extramarital. Cuando murió su padre, contó la siguiente historia. Ella vivía en no sé dónde, no me acuerdo, y su padre en Los Ángeles. Ella decía, cuando ella llegó a la clase, es un recuerdo que ella tiene de la infancia, ella llegó a estudiar, le preguntaron cómo se llamaba, y ella dijo: soy hija de Mohamed Ali, que era el campeón mundial, ¿no? Y los otros niños se empezaron a burlar de ella, no le creyeron lo que estaba diciendo, porque además no tiene un gran parecido físico. Entonces ella llamó a su padre y le contó lo que estaba pasando. Al día siguiente, el papá tomó un avión y fue a visitar a la niña. La sacó de la casa agarrada por la mano para pasear por la calle con la hija y que todo el mundo lo viera junto con ella. Después de hacer eso, fue con la niña al colegio. Hizo que el rector del colegio organizara en una junta, en un auditorio, que reuniera a todos los niños del colegio. Cuando ya estaban todos reunidos para comenzar la reunión, él le dijo a la niña: ¿cuáles son los niños que te molestan? Señálamelos. Y la niña se los señaló todos de uno en uno. Entonces él hizo que el rector le dijera a los niños que subieran al estrado. Una vez que los niños subieron al estrado, a todos les empezó a dar la mano de uno en uno. Le dijo: hola, soy el papá de Hannah, mucho gusto, soy el papá de Hannah. Y entonces ella remataba diciendo: para mí eso vale más
que cualquier cosa que pueda poner en palabras. Eso es bellísimo. Si la vida te da eso, dime por qué hay necesidad de inventar. Dame un argumento por el cual haya que meter ficción. Se trata de encontrar esas joyas nada más. Y uno las encuentra si sabe investigar, si se queda, si vuelve, si hace la pregunta, si acompaña al personaje, si además de hablar con él, habla con la tía, con el hermano, con la hija, como en este caso. ¿Sí? La ficción tiene unos códigos distintos. Mira, yo me sorprendo oyendo en boca de la gente a la que entrevisto historias que a mí no se me ocurrirían. En Colombia existe la única perra del mundo que tiene escoltas. En Colombia hay una perra de la policía antinarcóticos. Es una perra tan que con su olfato en el aeropuerto del Dorado ha dañado tantos embarques de cocaína hacia el exterior que los narcos la tienen amenazada de muerte. Por lo tanto la perra tiene escolta. La perra tiene 6 escoltas que andan con ella para todas partes. Y cuando van a mover a la perra de un lado para otro, hay todo un operativo militar. Dime tú, ¿en qué cabeza puede caber de cualquier cronista, de cualquier persona que haga ficciones, la trama de una perra escoltada? No se nos va a ocurrir, a mí no se me va a ocurrir nada como eso, ¿me entiendes? En Cartagena, ciudad de Colombia, que seguramente muchos de los que están aquí conocen, se presentó un caso que le dio la vuelta al mundo. Un celador del Banco del Comercio. Ojo, este banco queda en todo el frente de la alcaldía. Está la alcaldía donde está el alcalde, donde están sus escoltas, donde está la policía, y enfrente está un banco en las mismas circunstancias. Hay que caminar 200 pasos para pasar de un lado al otro. Un día, Juan Gosaín, que es un periodista muy influyente en Colombia, estaba al aire en su programa radial y dice: tengo una llamada de un vigilante del Banco del Comercio que dice que acaba de protagonizar un hecho insólito. Lo va a contar al aire. Yo no sé cuál es porque él todavía no me lo ha contado. Él lo quiere contar al aire. ¿Cómo se llama usted, señor? Fulano. Deme su número de identidad, su cédula, tal. Deme un teléfono donde lo podamos ubicar para saber que usted no nos está diciendo mentira. Tal. Deme el número de su jefe. Le da el número del jefe. ¿Cuál es la historia? El vigilante estaba en el Banco del Comercio una mañana y de pronto se aparece un hombre de la calle con un dolor de estómago, eso le dijo por lo menos, diciéndole que si le podía prestar el baño, que necesitaba hacer algo, ¿no? Entonces el vigilante le dijo: mira, no te puedo prestar el baño para que hagas lo que creo que quieres hacer, porque la palanca del inodoro está dañada, ¿no? El inodoro no baja. No, pero mira que me estoy muriendo, me siento mal. Bueno, la única posibilidad que hay es dejarte entrar al baño, pero no puedes hacer eso en el inodoro. Te presto una bolsa, y le di una bolsa negra, de las bolsas donde uno saca la basura para... Le di una bolsa, le digo: tienes que hacerlo en la bolsa y llevarte la bolsa. El tipo entró al baño, salió al ratico todo sudoroso, con la bolsa en la mano, dio las gracias, se despidió, y en cuanto puso un pie afuera del banco, aparecieron 4 tipos en una motocicleta, en 2 motocicletas. Le dijeron: pues puta, danos la bolsa. Yo tendría que ser un genio para que se me ocurra algo así, ¿me entiendes? No se me va a ocurrir, nunca se me va a ocurrir. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Al momento de contar historias de no ficción, ¿existe un límite? Mi pregunta lo digo porque uno en nuestra labor como periodista nos topamos con diversas realidades, ¿no? En el caso de que vayamos a entrevistar a un personaje acaudalado, llámese un político que le va en su vasta trayectoria, siempre ha tenido éxitos, y nos topemos con el panorama siguiente, ¿no? O sea, entramos a su sala y vemos que su esposa es maltratada psicológicamente. O sea, ¿nosotros deberíamos relatar eso en nuestra crónica o lo deberíamos de obviar? Muchas gracias. Mira, yo tengo frente a eso una norma. ¿Hasta dónde llega
la vida privada del personaje y hasta dónde lo que le pasa al personaje puede tener una repercusión dañina en el resto de la sociedad y por tanto hay que contarlo. ¿Sí? Yo escribí sobre un músico en este libro, un músico colombiano muy importante, un cantante, que era un divo de la música, un tipo muy exitoso, que tenía una jauría de seguidores, era una cosa impresionante, un gran cantante. Y el tipo era adicto a la cocaína, ¿no? Su adicción lo fue arruinando de tal manera que el tipo se volvió un crápula, ¿no? Una noche se encerró con una de sus fans a tener sexo y a la mañana siguiente la fan amaneció muerta, ¿no? Entonces mandaron botar el cadáver, el tipo no asumió, el tipo a la fan la andaban buscando, salía en la televisión, fan de Diomedes Díaz se desapareció, la policía anda buscando a fan de Diomedes Díaz, no aparece por ningún lado. Él decía, no, yo no estaba con ella, cuando todo el mundo lo había visto con ella, ¿no? Entonces el cadáver lo botaron en una ciudad que estaba a 3 horas de Bogotá. Le cambiaron la identidad al cadáver, a su cédula de ciudadanía le dieron de baja en la Registraduría Nacional, o sea, su cédula desapareció, le borraron las huellas digitales, le rasparon los dedos, las puntas de los dedos, para que no pudiera ser identificada, y le pagaron a unas prostitutas en la ciudad donde ella la botaron, para que las prostitutas dijeran que ese cadáver era de una prostituta amiga de ellas que se había muerto, o sea, con el fin de desaparecerla, de borrarla, ¿no? Cuando todo esto se supo, el músico fue a parar a la cárcel. Era una condena para 50 años, para cadena perpetua, pagó 6 años de cárcel, 6 años de cárcel. Grababa discos en la cárcel, que era un éxito, se seguían vendiendo más que cuando estaba libre. Y yo escribí la vida de él. Ojo, antes de ir a la cárcel, el tipo fue prófugo de la justicia un par de años. Lo buscaban por todas partes, el tipo hacía parrandas con la policía. ¿Sí? Y tenía una finca que estaba rodeada de paramilitares. Cuando mi crónica sale, ya él había salido de la cárcel, ya él era un hombre libre, ya había pagado su condena, una condena bíblica. Entonces yo escribo mi crónica y cuento eso, que algo que en el país era un secreto a voces, pero que nadie había dicho, que cuando él andaba huyendo de la policía, estaba en una finca a 20 minutos de la ciudad donde vivía, custodiado por paramilitares, que son personas al margen de la ley, ¿ya? Y además cuento que cuando estaba preso, todos los días tenía una visita conyugal de una mujer diferente. Ustedes saben que los presos, eso es un derecho universal, ¿no? Los presos tienen derecho a recibir una visita conyugal a la semana. Normalmente es la esposa, ¿no? O la novia, si tiene una novia. Es una persona que tiene una identidad que está reconocida como consorte del preso y va a tener vida marital con él un sábado o un domingo, ¿verdad? Diomedes Díaz recibía una visita conyugal diferente el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cuando eso claramente era una contravención de la norma. Cuando mi crónica sale, me llama el manager de Diomedes Díaz y me dice, ¿usted por qué cuenta que él metía a una mujer distinta en la cárcel si esa es su vida privada? Digo, no, caballero, usted está equivocado. Cuando usted tiene sexo en su casa con quien le dé la gana, es vida privada. Pero si usted está pagando una condena en la cárcel y contrariando las normas del sistema penitenciario colombiano, mete una mujer distinta cada día, usted está escupiendo sobre el país, usted se está burlando de la justicia del país y eso no es su vida privada, lo siento muchísimo. Lo voy a demandar, demándeme, haga lo que quiera. Pero eso no es vida, y evidentemente no es vida privada, ¿ya? Pero así como me contaron esa, me contaron otras locuras que hacía, que sí las hizo como parte de su vida privada. ¿Sí ves? ¿Pero es cierto que eran sus fans? En otro momento me cuentan que él... me pregunta, ¿y usted por qué dijo que él estaba custodiado por paramilitares? ¿A usted quién le contó eso? Digo, me lo contaron, me lo había contado un hermano del personaje. ¿Pero quién se lo contó? Digo, no, eso no, yo no se lo voy a decir.
¿Usted sabía que por eso que está diciendo puede hacer que mi personaje, que mi músico vaya a la cárcel de nuevo? Digo, lo lamentaría muchísimo, pero ni me extrañaría por un lado y por el otro tampoco me sentiría culpable de eso. Porque yo cuento algo que pasó. Si él va a la cárcel, no va a la cárcel por lo que yo escribo, sino por lo que él hizo. Son dos cosas diferentes. ¿Ya? Pero en otra ocasión fui donde un personaje, conocido también en Colombia, y su esposa me empezó a contar que ese personaje, ese marido de ella, la había humillado porque le gustaba acostarse con prostitutas, y me empezó a contar eso, y de pronto me quedó mirando y me dijo: señor, ¿usted está grabando todo lo que yo le he dicho? Yo le digo: siempre que hablo con usted la grabo. Y me dijo: pero me imagino que no va a contar nada de esto de las prostitutas que yo estoy diciéndole. Yo le dije: se imagina bien, no lo voy a contar porque esa es su vida privada, así es, así lo hago yo. ¿No? Yo soy un férreo defensor del derecho de las personas a mantener intacta su dignidad, a no vulnerarla por un morbo mal entendido que termina sometiendo al escarnio público a la persona por contar algo que es de él. Una vez yo conté la vida de un personaje, ¿no? De una mujer muy exitosa en Colombia, y la gente me decía: pero, oye, pero tú no dijiste que se dice que es lesbiana. Digo: es que esa es su vida privada. Yo no puedo hacer una crónica yo no puedo alimentar tu morbo. Si se dice que es lesbiana, a mí me tiene sin cuidado. Ella es una gran escultora y era lo que me interesaba, ¿no? Ya si es lesbiana no es mi asunto, no ha trascendido por su preferencia sexual, sino por la calidad de su arte, ¿ya? Yo sí creo que la vida privada tiene que estar a salvo. Pero si la persona, esa artista plástica de cuya vida sexual yo no hablé, si alguien me hubiera dicho: mira, ella escondió en su casa a Osama Bin Laden durante un mes, ¿sí? Y ella me dice: yo tuve aquí a Osama Bin Laden, pero por favor no lo vayas a contar. No, lo siento en el alma, claro que lo voy a contar, claro que lo voy a contar, porque eso no es su vida privada. Y con esa decisión, pues puta, es una decisión que tiene repercusión en la sociedad. ¿Qué más? Sí, gracias, sí. Hola Alberto, buenas noches. Aquí estoy, un chiquito, perdón. Alberto, muchos de los reporteros siempre tenemos problemas al momento de escribir las crónicas con las entradas. Muchas veces hacemos un buen reporteo, le ha pasado a muchos colegas que hacemos un buen reporteo cuando no tenemos una historia o una anécdota que nos impacte, que diga: wow, esta es con la que voy a empezar. Y sabemos que mientras no tenemos, bueno, en mi caso, mientras no tenemos, y en el caso de otros colegas, no tengamos esa entrada, nos dificulta todo el momento de escribir la crónica. No sé si te ha pasado y si nos podrías ayudar con eso. Y adicional, si en todo este tiempo que has escrito tus crónicas has peleado mucho por el tiempo, o alguna vez has tenido una experiencia con el tema del tiempo de la publicación o la presentación de la crónica. Bueno, pongan atención a esto que les voy a contar. Hace 4 años yo iba para Tijuana, México, a dictar un taller de crónica para 14 periodistas de América Latina. Había un peruano brillante que se llama Joseph Zárate, que hace poco ganó el premio Ortega y Gasset. Eso fue en 2012. Yo iba para Tijuana, no sabía quiénes iban a ser mis alumnos, y se me ocurrió escribirle a más de 30 grandes periodistas para que me regalaran un consejo que yo pudiera compartir con mis alumnos allá en Tijuana. A todos les pedí un consejo. A John Lee Anderson, a Juan Villoro, a Leila Guerriero, a editores también. No solo se lo pedí a cronistas, sino también a editores. El único que no me lo mandó fue Mario Jurcic, que es mi amigo personal, era el director de la revista El Malpensante. Entonces, cuando ya yo me estaba montando en el avión, yo le dije: tú eres un hijo de puta, le dije. Le dije a la colombiana, le dije: tu mamá es una santa, pero tú eres un hijo de puta. Porque tú eres mi amigo y tú eres el único que no me ha regalado el consejo para mis alumnos. Me dijo: no, es que no he tenido tiempo, pero te lo voy a dar oralmente.
te voy a decir oralmente cuál es mi consejo para tus alumnos, y le dicen que yo te dije eso. Bueno, ¿cuál es el consejo, Mario? No, el consejo es que no hagan primeros párrafos ya, Mario. Estoy tan cansado de ver primeros párrafos malos que he llegado a la conclusión de que es mejor que empiecen las crónicas en el segundo párrafo. Mi consejo es que hagan el segundo párrafo y nosotros en la revista veremos a ver cómo diablo hacemos el primero. Porque de todas partes, entonces yo fui a ver todos, mira, Mario tenía una bodega llena de primeros malos párrafos que había ido acumulando a lo largo de los años. Recuerdo que uno de esos párrafos decía así: era un hombre negro, o mejor dicho, afro, o mejor dicho, de color. Yo dije, puta, pero en esa época no había el internet como hoy, ¿no? Yo dije, cuando el tipo hizo la crónica, esa es una crónica por allá del año 99, que no salió publicada, Mario simplemente recortó el primer párrafo y lo guardó. Entonces yo digo, marica, o sea, para publicar un libro hay que, no sé, talar bosques, árboles. ¿Se justifica matar un árbol por esa mierda? O sea, puta, de manera que yo voy a asesinar un árbol para publicar esta huevonada, no puede ser. Hay un problema por los primeros párrafos malos, y es que la gente cree que las historias se cuentan en el mismo orden en que uno encuentra los hechos. Entonces van a hablar de una persona que murió a las 2 de la tarde, y como la persona muere a las 2 de la tarde, llegan a la conclusión de que primero hay que contar que la persona se levantó a las 5, se cepilló los dientes, tomó café, trotó, y claro, empiezas a contar el día a día, la rutina de la persona, y como a las 2 de la tarde se muere, cuando llega a las 2 de la tarde ya estás en la 4ª página. Y entonces en la 4ª página uno dice, ah, por cierto, también lo mataron. A las 2 de la tarde lo mataron, ¿no? Fue un día difícil. Entonces, sí, fue un día difícil, un día complicado. Y tú ves, los grandes narradores comienzan dando un golpe, mostrando un conflicto. Yo digo que un buen primer párrafo es una suma de dos cosas. Por un lado, un golpe, y por el otro lado, una promesa. El golpe es una situación con la que tú generas un impacto, y la promesa es, pero quédate quieto que te voy a contar más cosas, aquí van a pasar más cosas. Veamos un ejemplo. El día que lo iban a matar, ahí está el golpe, el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó de madrugada para esperar el buque del obispo. Entonces ahí tienes el golpe y la promesa, porque tú sabes que va a pasar algo y tú quieres saber cómo va a morir ese tipo. ¿Ya? Bastará con decir que me llamo Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Pero si el tipo empieza diciendo que Juan Pablo Castel le gusta el café con crema y con azúcar, no jodimos, huevón, porque todo el mundo se va. Por eso Woody Allen dice, todos los estilos son buenos menos el aburrido. ¿Sí? Groucho Marx decía en sus estudios de Hollywood, Groucho Marx decía lo siguiente: quiero una película que comience con un terremoto. Quiero una película que comience con un terremoto y vaya subiendo de intensidad hasta alcanzar el clímax. Imagínate cómo será el clímax si comienza con un terremoto. Tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. A mí no me gusta el párrafo descriptivo donde no pasa nada, ¿no? Todo el que no sabe qué va a contar empieza hablando de las nubes, marico. Todo el que no sabe, o sea, todo el que no tiene ni puta idea de lo que va a contar empieza hablando de las nubes, o del sol, o de la brisa. ¿Cierto? El mundo, acuérdate lo que decía Robert Louis Stevenson: contar historias es escribir sobre gente en acción. Elige una acción impactante y comienza con ella tu historia. ¿Sí? Dedícale tiempo a pensar en eso. Si de pronto no tienes una acción impactante, sino una frase llamativa, también la puedes usar. Por ejemplo, Mae West era una actriz de cine que decía frases provocadoras contra los hombres.
decía, nunca un hombre me ha ofendido tanto como para tener que devolverle los anillos que me regaló. O no hay nada que me produzca más placer que encontrarme frente a un ascensor con un exnovio y descubrir que está gordo, viejo y calvo. O decía, cada vez que mi marido llegaba tarde a casa, yo siempre me imaginaba dos cosas. Una, que estaba donde un amante. Y dos, que un carro lo había atropellado y sus sesos estaban regados en el pavimento. Siempre albergué la esperanza de que fuera lo segundo. O sea, entonces, si tienes un personaje que habla así, tú puedes empezar con una frase, ¿no? Hay un perfil de Guy Talés a Peter O'Toole. Peter O'Toole es un actor irlandés que se tuvo que exiliar por falta de oportunidades en Irlanda. Peter O'Toole es el actor de Lawrence de Arabia. Peter O'Toole aparece en la película El último emperador. Duró 20 años sin visitar su país. 20 años. Cuando Guy Talés se enteró de que Peter O'Toole iba a volver a Irlanda, lo llamó por teléfono y le dijo, quiero hacer contigo ese viaje de vuelta. Quiero ver quiero que me dejes estar contigo, que me dejes volar contigo en el mismo avión y ver cómo es eso de que vuelves a tu país. Bueno, ya Peter O'Toole era una celebridad, ¿no? Y listo, ojo, Guy Talés hizo el viaje de vuelta. Además ahí lo conoció porque él no conocía a Peter O'Toole. Vio cómo Peter O'Toole era asediado por la prensa, cómo la gente lo trataba como si fuera una reina de belleza porque ya era un hombre triunfador, cuando 20 años atrás se había ido derrotado porque nadie le ponía atención. ¿Saben cuál es el comienzo de esa crónica? El comienzo de esa crónica es un salón de clases. Todos los niños están sentados, bien peinaditos, es un colegio católico conservador. Una profesora se va paseando por el único pasillo que hay abierto entre las dos hileras de pupitres y les dice a los niños con gesto sobrador, niños, quiero que saquen una hoja y pinten lo que vean. Todos los niños obedientemente sacan la hoja y empiezan a pintar lo que ven, según la petición de la profesora. Al cabo de unos minutos, la profesora empieza a hacer una ronda de inspección entre los niños y de pronto descubre que un niño flaco, pelirrojo, pecoso, está pintando algo que a ella la aterra y le dice, ¿qué estás haciendo, niño miserable? Y le empieza a pegar en la mano. ¿Qué está pintando el niño? Un caballo que tiene un pene así enorme. Entonces la profesora le empieza a pegar en las manos y se las hincha con la regla de tanto pegarle y le dice, ¿por qué pintaste eso? Y él le responde, porque usted dijo que pintáramos lo que viera, mire para allá. Entonces la profesora mira a través de la ventana y hay un caballo en el prado con el pene afuera. ¿Cierto? Ese es el comienzo de la crónica de Peter O'Toole. Dime tú si después de esa crónica no te la vas a empacar todita, te la vas a leer. Esa crónica te muestra la represión, te muestra la incomprensión, te muestra el apresuramiento de una profesora que ni siquiera averigua si lo que pega y después averigua. Te muestra muchas cosas. Te muestra el desarraigo de un niño que desde temprano descubrió que el lugar en el que quería estar no era su país. Hay que dedicarle tiempo a encontrar esa primera acción para que impacte y para que haga una promesa. Bueno, muchas gracias. No pensé que se fuera. Gracias. Con todos. Muy contento. Muchas gracias. Yo quería hacerte una pregunta justamente sobre los primeros comienzos. ¿No será que los que escriben crónicas o los estudiantes de periodismo se están obsesionando con el primer comienzo y es esa tensión que tienen sobre el principio que hace que pierda naturalidad el resto de la crónica? Porque muchas veces, yo no soy estudiante de periodismo, pero me gusta el periodismo y leo, y cuando leo a periodistas jóvenes peruanos, siento un sinsabor respecto a las primeras líneas porque se siente muy forzado. Y si tú sientes algo forzado, pues estoy ante un farsante escribiendo. O sea, con esa careta que se pone,
yo quiero ser el gran cronista porque la crónica latinoamericana está en el boom. Entonces, siento que hay esa falta de naturalidad, hay una obsesión por eso y se ha escuchado aquí la voz, esto, que son partes elementales de la construcción de un texto, pero yo te quería preguntar, ya para encauzar un poco, ¿cuál es tu opinión sobre tu audiencia ante las preguntas que te hacen? Que yo las siento un poco infantiles, porque yo quería hacer una comparación. No creo que los poetas a sus maestros les hayan dicho: maestro, ¿cómo empieza un poema? Yo no pienso eso. Entonces, sí, para de repente la cuota ácida del conversatorio, quería preguntarte: ¿qué piensas sobre tu audiencia? ¿Qué piensas sobre las preguntas que te hacen? ¿Qué piensas sobre la formación de los jóvenes periodistas? En base, claro, a las preguntas que te hacen. Yo, primero, la naturalidad. Para mí es el valor supremo de la escritura. La naturalidad. Mira que cuando yo empecé a leer a Rulfo, cuando yo era adolescente, y descubrí a Rulfo, el mexicano, no me gustó. Porque yo decía, pero así hablan los campesinos que yo oigo en mi pueblo, ¿no? Yo no veo que este tipo esté haciendo nada artístico, nada heroico, nada grande. Es como si yo estuviera hablando con los campesinos, con el señor que ordeña las vacas de mi abuelo. No veo que esté haciendo nada monumental, ¿no? Empezaron a pasar los años y entonces al principio yo creí que Rulfo era un huevón y de pronto un día descubrí súbitamente que el huevón era yo. Y entonces, porque resulta que Rulfo sabía lo que saben los grandes artistas, que lo maravilloso del buen escritor es que trabaja mucho para que no se note lo mucho que trabaja. A él le cuesta trabajo, pero al lector no le puede costar trabajo. Cuando un texto tiene naturalidad, esconde el oficio que lleva por dentro. Uno lo lee fácil, pero uno no sabe cuánto trabajo le costó al autor llegar a ese párrafo que se ve como natural. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste al principio sobre dejarse ver la pretensión. Hay un paisano de ustedes que se llama Mario Vargas Llosa, que dice lo siguiente: toda literatura es artificio, pero los malos escritores se dejan ver el artificio y los buenos lo esconden. A los buenos escritores nunca les ve el artificio. Mi prosista preferido es peruano, se llama Julio Ramón Ribeiro. Lo leo y nunca le encuentro el truco porque es tan natural. Parece que fuera oral. Cada palabra bien puesta, no vas a encontrar una sola que haga ruido, todo sobrio, la sobriedad siempre es elegante. Nunca encuentro ese primer párrafo al que aludías ahorita, ¿no? No hay nada más abominable para mis ojos de lector que encontrar un autor que se esfuerza por parecer inteligente. Como el autor que hace un primer párrafo todo para que te dice: ahora vas a ver lo inteligente, lo listo que soy yo, siéntate ahí que vas a descubrir un listo, ¿no? Siempre me ha parecido despreciable ese estilo tan rimbombante. Además, porque yo creo que la inteligencia es como la gripa, ¿no? Si eres inteligente, dice frases inteligentes. Si tienes gripa, se te salen los mocos. Eso no se puede disimular. Entonces, ¿para qué ponerse a herniarse del esfuerzo para mostrar inteligencia cuando eso se va a notar de todos modos si la tienes, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. La naturalidad es oro. No hay nada que valga más que leer a alguien que tú no le ves el oficio que tiene. Flaubert hablaba del escritor invisible, que es tan bueno que parece que él no hubiera mediado en esos textos, que parece que la historia se estuviera contando sola, que el papel estuviera blanco y súbitamente cuando tú ponías los ojos en el papel la historia empezara a contarse sola, que no aparece ningún ser humano allí contándola, ¿no? Yo amaría eso, ¿no? Amaría llegar a un nivel de naturalidad en el cual la gente piense que eso se escribió solo, ¿sí? La naturalidad se consigue siendo uno mismo, yo creo, ¿sí? Siendo uno mismo. Cuando yo era muchacho, recuerdo que un día había un político colombiano, un político muy habilidoso, bueno, eso es como redundante, ¿no?
Un político del cual se decía que cuando él hablaba ponía a pensar al país. No es que cuando el doctor tal habla pone a pensar al país. Y cada vez que hablaban de él decían eso. Entonces yo un día dije, pues puta, yo voy a pensar, marico. Si este man pone a pensar al país, yo voy a leer a ese man para ver si pienso yo también. Entonces yo empecé a leerlo, pero resulta que no lo entendía ni mierda, nada de lo que decía se lo entendía. Entonces yo me sentía bruto. Yo tenía 18 años, ¿no? Entonces yo digo, debe ser que yo soy bruto, porque si él pone a pensar al país y yo no lo entiendo, es un silogismo de sexto bachillerato, ¿no? Él pone a pensar al país, yo lo leo y no pienso, luego yo soy bruto. Perfecto. Hasta un día que descubrí que sencillamente el tipo enredaba todo lo que tocaba, era un tipo oscuro, enrevesado, y dejé de leerlo. Cuando la naturalidad también implica que uno tenga el coraje como lector de no leer el que los demás le dicen que lea, de no leer al que te dicen que hay que leer porque pone a pensar, de no leer al que está de moda, de no leer lo que te salga, como dicen los españoles vulgarmente, de la punta de la polla, leer lo que quieras leer, lo que te apasione, lo que te conquiste, lo que te seduzca. Y cuando vas a escribir igual, la naturalidad. Me gustó que tocara esa tecla. Bueno, gracias a todos por haber venido.